Bendiciones, amados hermanos, infinitas gracias a nuestro Dios por darnos la oportunidad de estar nuevamente con ustedes y compartir este tiempo con ustedes. Es nuestro buen Dios el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Estamos iniciando una nueva semana, esperamos que esta nueva semana sea una semana pues como las semanas anteriores, donde podamos estar nosotros en comunión con Dios, en comunión con su palabra. Quiero invitarles, mis apreciados hermanos, a leer las escrituras en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 15, en el verso número 28, que nos dice: ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna otra carga aparte de estas. Bueno, vamos a fijarnos exclusivamente en la primera parte de este texto, que dice: ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Aquí podemos encontrar, mis amados hermanos, una clara relación entre el Espíritu Santo y los creyentes del primer siglo, los creyentes de la iglesia primitiva. Bueno, este texto que hemos leído pertenece a lo que las escrituras nos muestran con respecto a un concilio que se realiza en la ciudad de Jerusalén, el primer concilio de la iglesia cristiana. Bueno, habían surgido algunas interrogantes con respecto a los creyentes gentiles. Si estos creyentes gentiles que no eran circuncidados, que eran personas que no comían la comida de los judíos, si estos creyentes que venían de esa cultura griega, esa cultura sumamente inmoral de aquella época, ¿cómo podría ser la relación de estos creyentes judíos con los creyentes gentiles? Bueno, aquí se van a reunir, o se reunieron los apóstoles, los ancianos, se reunieron también los hermanos en la fe, se reunieron allí muchas personas, pero también dentro de estas personas reunidas estaban fariseos que se habían convertido al Señor, y estos fariseos insistían en que estos nuevos conversos del mundo gentil debían de circuncidarse y guardar la ley de Moisés. Bueno, el apóstol Pedro va a recordarles a este grupo de personas en el concilio que Dios les había dado el Espíritu Santo a los gentiles allá en la casa de Cornelio, asimismo como Dios se los había dado a aquellos. La Escritura menciona que Pablo y Bernabé también testificaron lo que Dios había hecho con los gentiles durante su ministerio. Es decir, que aquí se va acumulando evidencias del trato de Dios con los gentiles. De Santiago, el hermano de Jesús, quien dio finalmente una palabra de sabiduría con respecto a estos nuevos creyentes gentiles. Luego de esto van a escribir unas cartas en la que se va a hablar de la decisión que ellos han tomado. Pero estas cartas no decían: ha parecido bien a Santiago, el hermano del Señor, Santiago, que es un anciano principal en la iglesia de Jerusalén. Tampoco ellos van a decir: ha parecido bien a Pedro y a los apóstoles, lo siguiente. No, tampoco ellos dicen: bueno, aquí les escribimos algo que es producto del consenso de todos los hermanos en la iglesia en Jerusalén. No, ellos no van a decir nada de esto. Ellos van a decir: ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros.
Entonces aquí, mis amados hermanos, vamos a encontrar una íntima relación entre la iglesia primitiva y el accionar del Espíritu Santo. En otras palabras, la realidad del Espíritu Santo se hallaba presente en esta iglesia primitiva. Y no solamente en la iglesia primitiva, sino que desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis, nosotros vamos a encontrar el accionar de la tercera persona de la Trinidad. Si nosotros vamos, por ejemplo, al Nuevo Testamento, ustedes saben que en el Nuevo Testamento nosotros encontramos 27 libros, solamente 3 de estos libros, Filemón, segunda y tercera de Juan, son los únicos 3 libros del Nuevo Testamento que no hacen referencia directa al Espíritu Santo. Por cierto, estos libros son muy cortos, ¿no? Filemón, segunda y tercera de Juan, son libros cortísimos. No hacen referencia al Espíritu Santo. Pero en los 24 libros restantes del Nuevo Testamento, la evidencia a favor de la tercera persona de la Trinidad es abrumadora. Por cierto, cuando nosotros vamos a la vida del Señor Jesús, cuando nosotros vamos a su ministerio, nosotros vamos a encontrar que el Señor Jesús habló mucho con respecto a la acción del Espíritu Santo en su vida. Por ejemplo, el Espíritu Santo dijo que el Espíritu Santo vendría para enfocar la atención de todas las personas que habían creído en Jesús en la persona de Cristo, y que otra acción del Espíritu Santo es que el Espíritu Santo vendría a glorificarle. En el ministerio de Jesús, el Espíritu Santo jugó un rol importantísimo. Y bueno, y no solamente, mis amados hermanos, en la persona de Jesús, sino que en los escritos del Nuevo Testamento, nosotros vamos a encontrar que de forma implícita y explícita se habla de la tercera persona de la Trinidad. Por ejemplo, las Escrituras nos dicen que el Espíritu Santo es aquel que escudriña los corazones. El Espíritu Santo todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. El Espíritu Santo es aquel que intercede por nosotros los santos. El Espíritu Santo es aquel que, como nosotros no sabemos lo que debemos de pedir, el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. La Biblia dice que el Espíritu Santo va a darnos a nosotros espíritu de sabiduría y de inteligencia. En Efesios capítulo 1, el verso número 17. Es que, mis amados hermanos, las Escrituras, desde Génesis a Apocalipsis, resaltan con claridad meridiana la obra, la acción, la persona del Espíritu Santo. Por ejemplo, la Biblia nos dice que el Espíritu Santo tiene emociones y es susceptible a ser ofendido, a ser contristado, a ser herido. La Escritura por eso dice que no contristemos al Espíritu Santo con el cual fuimos sellados. La Escritura menciona, por ejemplo, que el Espíritu Santo distribuye dones como Él quiere. La Biblia nos habla de que el Espíritu Santo guió a la iglesia primitiva, que el Espíritu Santo guió el ministerio de los apóstoles. De tal forma, mis amados, se habla del Espíritu Santo en las Escrituras, que cuando se habla del Espíritu Santo se va a usar un pronombre masculino. Para el
el término espíritu debería de usarse pues un pronombre neutro, pero en la Biblia se usa para hablar del Espíritu Santo un pronombre masculino. La Escritura, por ejemplo, nos va a decir que fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la posesión adquirida. Esto lo vemos nosotros en el Nuevo Testamento. Pero si vamos al Antiguo Testamento, la evidencia también es abundante, amados hermanos. La Biblia nos menciona, por ejemplo, que sobre los profetas vino el Espíritu Santo. La Biblia habla de que sobre los jueces también vino el Espíritu Santo. Por ejemplo, en el capítulo 6, en el verso 34 del libro de Jueces, encontramos que el Espíritu del Señor vino sobre Gedeón. Y luego de esto, Gedeón va a tocar el cuerno y va a convocar al pueblo de Israel a la guerra. Cuando Sansón era joven, la Biblia dice que el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón y lo capacitó para despedazar a un león como se despedaza a un cabrito. La Biblia menciona también sobre Saúl, usted recordará ese caso, que vino el Espíritu del Señor sobre Saúl y Saúl profetizó. El profeta Amós había dicho que si el león ruge, ¿quién no temerá? Si Jehová habla, ¿quién no profetizará? El profeta Miqueas habló de que él estaba lleno del poder del Espíritu de Jehová para amonestar al pueblo de Israel por sus múltiples pecados. La Biblia menciona entonces, mis amados hermanos, la presencia, la acción del Espíritu Santo en los santos hombres de Dios, en la iglesia primitiva. Y ese Espíritu Santo también ha sido enviado a nuestras vidas para llenarnos de poder, para darnos espíritu de sabiduría, espíritu de revelación, para guiarnos, para hablarnos, para aconsejarnos. Por lo tanto, debemos de nosotros permitir que el Espíritu Santo, debemos nosotros ser personas de mayor comunión con el Señor, para que de esta forma pues el Espíritu de Dios pueda hablarnos, pueda mostrarnos, pueda enseñarnos. La Biblia menciona que la experiencia con la tercera persona de la Trinidad en la iglesia primitiva era constante. Usted va a encontrar que en 3 ocasiones se menciona en el libro histórico del Nuevo Testamento, en el libro de Hechos, que los creyentes hablaron en otras lenguas. Cuando ellos en una ocasión oraron, el lugar donde ellos estaban congregados tembló por la acción del Espíritu Santo. El Espíritu Santo consolaba a los creyentes. Este fue un factor muy importante porque la iglesia primitiva pues fue perseguida. El Espíritu Santo llenaba de gozo a la iglesia primitiva. El Espíritu Santo los llenaba de poder y también de sabiduría para exponer las sagradas escrituras. La parte cotidiana de la vida de los creyentes era, mis amados hermanos, influenciada por el Espíritu Santo en su adoración, en su comunión con Dios, en su trabajo. Ellos estaban en todo tiempo dirigidos por el Espíritu de Dios. Es por esto, mis amados, que en nuestro texto
que hemos tomado al iniciar esta enseñanza nos ha parecido bien a nosotros y al Espíritu Santo. No dice nos ha parecido bien a nosotros solamente. No le ha parecido bien a Santiago, a Pedro, a Pablo, a Bernabé, a los hermanos, a los ancianos. No, este texto nos revela que hubo comunión, que hubo consenso entre la iglesia primitiva y el Espíritu Santo. Hubo allí un acuerdo total. Nos ha parecido bien a nosotros y al Espíritu Santo. O sea, esto nos habla de comunión con el Espíritu Santo. Esto nos habla de que el Espíritu Santo los instruía, de que el Espíritu Santo les daba la sabiduría, de que el Espíritu Santo los orientaba en las decisiones que ellos debían de tomar, en este caso con respecto a los creyentes gentiles. Es por esto que esta iglesia primitiva fue una iglesia poderosa. Dios desea, mis santos hermanos, que estas experiencias registradas en el Antiguo Testamento y contenidas en el Nuevo Testamento se hagan una realidad en nuestras vidas. Esto no es solamente historia. Esta era la experiencia cotidiana de los creyentes en la iglesia primitiva. Y esta debe de ser también nuestra experiencia. El Espíritu Santo ha sido enviado. Jesús dijo que Él no nos dejaría huérfanos, que nos convendría que Él se vaya, pues al irse nos enviaría otro consolador. Note eso, otro consolador. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no le ve ni le puede recibir, pero estará con vosotros y en vosotros. Amados, la gran tarea nuestra es ser llenos del Espíritu. La gran tarea nuestra es ser controlados por el Espíritu. Por lo tanto, vivamos en el Espíritu. Consagremos nuestra vida al Señor para que el Espíritu Santo tome el control de nuestras vidas, de nuestro ministerio, de nuestras actividades. Vamos a orar, vamos a agradecer al Señor por su palabra en esta mañana. Padre, te adoramos, te bendecimos, te agradecemos por este tiempo, te agradecemos, oh Dios, por tu palabra viva, por tu palabra eficaz. Señor, es probable que hayamos contristado al Espíritu Santo. Es por eso que en nuestras vidas no tenemos la dirección de este Espíritu Santo. Que en nuestros ministerios, en nuestras predicaciones, se note contundentemente la ausencia del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Señor, perdónanos, ayúdanos también a ser llenos del Espíritu. Esto no es de una vez y para siempre, sino que constantemente tenemos que estar siendo llenados por tu Espíritu. Gracias por esta palabra en Cristo Jesús. Amén y amén. Mis amados, un placer, como siempre, compartir con ustedes. Nos veremos, Dios mediante, en una próxima oportunidad. La paz del Señor siga reinando en vuestros corazones y en vuestros pensamientos. Un abrazo, les amamos en Cristo.